Buenas tardes y bienvenidos a la quinta píldora formativa. Si os acordáis, estábamos hablando del planning. En concreto, hoy vamos a terminar este apartado con la agenda. Si os acordáis, estábamos hablando en todo momento de mantenernos activos. Por dos motivos. Por un lado, porque queremos preservar la salud, tanto mental como emocional, y por otro lado, porque queremos mantener la productividad. Todo ello con un objetivo, mantener unas rutinas que son las que podamos aprovechar de las que hasta ahora veníamos ejecutando, y eso nos va a permitir tener cierta sensación de estabilidad, ¿no? Podemos tener la sensación de que efectivamente estamos haciendo algo que nos ancla a lo que somos y a lo que veníamos haciendo. Pero al mismo tiempo queremos recalibrar la vida, recordar este esquema según el cual vamos a hacer un análisis de qué es lo que queremos ser de mayores, dónde queremos estar, cuáles son nuestras necesidades, tanto formativas, etcétera. Vamos a emprender nuevos proyectos y siempre guiados por la acción en búsqueda del sentido de la vida. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues igual que veíamos con la parte de la actividad profesional, habíamos hecho un listado de todas las etiquetas que teníamos que seguir a la hora de implementar todas nuestras rutinas diarias, y una vez que lo tenemos, pues las hemos puesto en la planificación mensual, pero semanal. Desde el momento en que nos levantamos hasta el momento en que nos acostamos, ya tenemos descrito todo lo que vamos a hacer. Mi propuesta es, yo lo he hecho dadas mis circunstancias. Soy una persona soltera que vive solo, y esta es mi planificación, teniendo en cuenta pues que yo, por mi actividad profesional, pues como psicólogo, consultor e inspirador, pues me lo puedo permitir hacer así, ¿no? Yo sé que habrá muchas personas que porque no vivan solas, porque su actividad profesional no se lo permita, esta planificación no sirve de absolutamente nada. Lo sé y lo asumo, pero vamos a ver cómo se corrige. En cualquier caso, lo importante es, como veis, que tengamos presente que absolutamente todos los días tenemos que tener esa descripción de lo que vamos a hacer. Como veis, he hecho una separación entre fines de semana y los días laborables, ¿no? ¿Por qué lo he hecho? Porque en realidad estamos en casa, ¿no? Pero me gustaría que mantuviésemos esa filosofía de que estamos en casa, pero que tenemos que ser productivos, porque al final es lo que pretendemos. Hoy ya nos han dicho que la cuarentena y el aislamiento se prolonga 15 días más. Bueno, pues a mí no me extrañaría que esto se prolongase más tiempo todavía, ¿no? Yo creo que nos quedan más semanas. Entonces, insisto, una vez más, es muy importante que encontremos pues esa vida que nos permita estar cómodos y estar lo más anclados a la realidad posible. Está guay en ese sentido, como decía, que hagamos esa distinción entre días laborables y días de fin de semana. Vaya. Bueno, pues vamos a pasar directamente a explicar cómo lo hacemos. Yo uso mucho agendas digitales por la sencilla razón de que me permiten continuamente no solamente llevarlas encima y entrar desde cualquier soporte. En este caso estoy entrando desde el iPad, sino que me permiten pues estar continuamente recalibrando o reestructurando la agenda, de tal manera que si hoy no he hecho, por ejemplo, no le he prestado tiempo a esto, pues puedo pasar a cualquier actividad, y sobre todo lo más importante, la puedo reagendar, ¿no? No tengo más que decir, pues oye, pues esto en lugar de tal día, o lo quiero hacer tal otro, y automáticamente se recalibra. La agenda de papel, primero, tengo que tenerla siempre en mano, y segundo, tengo que andar escribiendo, tachando, anotando, y aquí a mí me parece mucho más sencilla, porque además siempre nos permite tomar notas, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, me parece mucho más usable. Cierto es que yo no suelo usar esta, suelo usar la de Google, por la sencilla razón de que permite usar colores, ¿vale? Quizás la de iOS también, y yo como no estoy acostumbrado, no he descubierto esa utilidad, pero bueno, en cualquier caso, vamos a ceñirnos a esta agenda, ¿de acuerdo? Bueno, pues aquí veis, efectivamente, con la lógica de colores, aunque no se lea bien las cosas, no pasa nada. Lo realmente importante es que incluso con los colores nos vaya guiando. Yo al final, aunque no es la agenda de la semana que viene, por un motivo que os voy a explicar, veis que empieza el día 23, efectivamente empieza el lunes. Ahora sí. Es la agenda efectivamente de la semana que viene.
Como veis, desde que me levanto hasta que me acuesto, aunque se corta la pantalla, pues tengo absolutamente todas las etiquetas puestas. ¿Qué faltaría? Bueno, pues cada una de estas etiquetas, por ejemplo, en este apartado trabajo técnico, pues poner qué voy a hacer en concreto. Eso ya lo hago en mi agenda real. Este es solamente un ejemplo que he puesto para que lo veáis. ¿Cómo lo tengo yo resuelto? Pues esta planificación, tal cual la veis así, yo la tengo puesta en una hoja Excel. De tal manera que la tengo impresa y con la hoja Excel delante es como hago mi agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver si se lee medio bien. Por ejemplo, todas las mañanas empiezo con las rutinas antiguas, aunque no se lea bien, os lo voy diciendo yo. ¿Qué quiere decir rutinas antiguas? Pues leer el correo, hablar contestar, replanificar la agenda si ha surgido algún tipo de imprevisto, comprobar facturas, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, en realidad, yo en mi agenda, o sea, si pinchamos, lo que pasa es que esto es una captura de pantalla y no puedo pinchar, pues veis, donde en el apartado que habéis visto que ponía notas, es lo que yo tengo escrito, ¿de acuerdo? Trabajo técnico. A ver, al final hay que trabajar. Vamos a ver que dedico mucho tiempo a networking, ¿veis? Y seguir una lógica de colores, pues como veis me permite que dé un simple vistazo en todo momento, ¿no? Dedico mucho tiempo también a la formación, elaboración de nuevos proyectos, etcétera. Trabajo como que yo llamo de back office, ¿no? Entonces al final uno dice, venga, si con todo este trabajo, o sea, con la cantidad de cosas que haces, veis, aquí tengo un apartado en concreto de tareas pendientes. Bueno, con todo el trabajo que haces, digamos, de relacionarte con otros, etcétera, etcétera, cuando trabajas, es decir, cuando atiendes, cuando haces aquello por lo cual cobras, para que nos entendamos, pues como veis, en estos horarios. En estos horarios es cuando yo hago digamos, estoy trabajando en el sentido de que estoy produciendo. Es el resultado de todo el trabajo de back office, ¿no? Cada uno, insisto, que lo planifique como buenamente considere. ¿Qué hago entonces? Pues yo en mi agenda real, esto, insisto, es una captura de pantalla que he hecho especialmente para vosotros, yo en mi agenda real, estos huecos sé que los tengo para esto y es cuando pongo lo que voy a hacer. Pues desde atender a personas o ahora lo estoy haciendo online, temas de consultoría. Insisto, estos son los huecos que estoy utilizando. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues dijimos que acabamos a la 1:30 y de 1:30 a 2, ahí no sé si lo veréis, pero pone llamar amigos. Hago vida social porque al final se trata de que estemos en contacto con los demás. La pausa para comer, un pequeñito descanso, después del descanso leo y después de leer estudio. La lectura y el estudio son diferentes para mí. Por un lado, aquí estoy leyendo libros que pueden ser de cualquier tipo de lectura, ¿no? Fundamentalmente libros relacionados con mi profesión, con la psicología, entonces digamos que estoy leyendo. Aquí es cuando ya estoy profundizando en temas que a mí en un momento me pueden interesar. Que me ayuden a crecer como persona, fundamentalmente pues historias inspiradoras o lo que sea. ¿De acuerdo? Muy bien, pues seguimos por la tarde de 5:30. Perdón, de 5 a 6:30 dijimos que vamos a seguir trabajando y voy a hacer networking. ¿Qué es networking para mí? Contactar con nuevas personas, tratar de estar enfocado, conectarme en las redes sociales, en fin, encontrar personas con quien trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien, pues a partir de ahí tengo un pequeño descansito, una pequeña pausa y ya pasamos a estudio ya serio, profundo, ¿no? Pues temas relacionados con mi profesión, pues cosas que quiera perfeccionar, temas en concreto que quiera perfeccionar, los cuales considere que tenga necesidades, ¿no? Y a partir de ahí pasamos a la parte del ocio. Pues como veis, cada día, por eso decía que es muy importante que entendamos que esta agenda es semanal. ¿Por qué? Porque lunes, oír música. Martes, tengo gatos, jugar con ellos. Miércoles, hacer bricolaje. Vuelvo a jugar con los gatos. Me gusta la fotografía, pues dedicarme a archivar, a retocar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Luego tengo otro periodo para hablar con la familia. Es el momento de estar en contacto con ellos, ya sea online o ya sea presencial. Y luego, pues la cena. Es muy interesante porque mucha gente estamos aprovechando estos ratos para cenar online, ¿no? Estamos cenando, comiendo, incluso fines de semana haciendo aperitivos online, etcétera, de tal manera que estamos en contacto con nuestras personas. Y por último, pues ya a última hora se abre el momento pues de ocio y ahí cada uno pues que haga lo que quiera, desde leer
hasta ver una película, ver series, estar con tu pareja, lo que sea, lo que buenamente sea. Recordar que tenemos que dejar tiempo también para atender nuestra relación con la pareja, sensualidad, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. O si no, estar con nosotros mismos, que también es interesante y fundamental. Bueno, pero vamos a la parte que me he dejado, que es el cómo arranco el día. Pues arranco el día a las 6:30. Pensemos que tampoco tenemos una agenda de trabajo tan cargada, ¿no? Si lo recordáis, dijimos que vamos a trabajar solamente 5 horas y media y vamos a tener una buena pausa, vamos a comer en casa después de tantos años, vamos a descansar, tenemos bastante ocio, por lo tanto, irnos a la cama a las 12 de la noche, sin habernos machacado mucho, o al menos no tanto como antes, pues nos va a permitir levantarnos a las 6:30 de la mañana, al menos en mi planteamiento y como yo lo hago, y cada uno lo haga como quiera, y arrancar con energía, ¿no? Y bueno, pues de 6:30 a 9:30 tengo 3 horas para dedicarme a mí, a la casa, etcétera. Es el momento que aprovecho para hacer deporte, es el momento que aprovecho para hacer mis ejercicios espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que desayuno, me ducho y a las 9:30 estoy preparado para todo. Hay personas que prefieren hacer deporte por la tarde, hay personas que prefieren hacerlo al mediodía. Me da lo mismo. Yo, por mi manera de ser y por mi manera de entender la vida y como me gusta funcionar, yo necesito ducharme por la mañana y por la noche, con lo cual yo lo primero que hago es me levanto, lo hago todo, me ducho, me visto y ya estoy preparado. Hay personas que no, que prefieren ducharse solamente por la noche o al mediodía después de hacer deporte. Fantástico, cada uno que lo haga como buenamente quiera. ¿De acuerdo? Muy bien, pero como vemos, la agenda va cambiando. Todos los días no son iguales. Aquí dejo espacio única y exclusivamente para networking. Por lo tanto, reduzco el trabajo o el tiempo que dedico pues a leer correos, facturas, etcétera, etcétera, etcétera. Mirar estadísticas o lo que sea. ¿Por qué? Porque es importantísimo establecer nuevas relaciones y sobre todo fomentar y profundizar las que ya tenemos. ¿Qué es importante e interesante hacer aquí? Pues buscar personas, pero sobre todo planificar una reunión online, conocer cuáles son sus proyectos, cuáles son sus vías de colaboración, etcétera. Por eso es muy, 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 muy importante que todos los días tengamos esa labor de prospección para alimentar esta parte de la agenda, ¿de acuerdo? Bueno, si me vais a permitir un segundo que vaya limpiando esto, que si no... Bien. Mucho mejor ahora. ¿De acuerdo? Pues insisto, vamos a utilizar estos huecos para alimentar estos momentos que hemos reservado al día para profundizar relaciones con otros profesionales en las cuales todos nos podamos beneficiar. Y bueno, pues como veis, todo va así cambiando, ¿no? Si me gustaría, por ejemplo, para que vierais de qué manera la agenda es es semanal. Por ejemplo, deporte, pues no hago siempre el mismo deporte. Pues hago pilates, tonificación, pilates, ¿vale? Orden y limpieza, pues lo tengo hecho de tal manera que cada día pues hago una parte de la casa, de tal manera que en apenas 20 minutos diarios me resulte suficiente para hacerlo todo. A nivel de lectura y estudio, pues también lo tengo separado. Lecturas inspiradoras, como decía, historias personales que me ayuden a aumentar mi nivel de creencia, de nueva economía, por ejemplo, de todo lo que es el mundo de los nuevos negocios, las nuevas tendencias, etcétera, habilidades, de tal manera que fomento el conocimiento, el desarrollo de algún tipo de habilidad, etcétera. Y luego después de eso, pues profundizo, como digo, en distintos temas que no son, insisto, no son profesionales. Esta parte de estudio profesional es aquí o aquí, depende de lo que sea, porque al final se solapa, ¿verdad? Bueno, pues insisto, esto es como yo lo hago. Esta es la manera, mejor dicho, según cual yo lo hago. Yo os invito a que lo hagáis. Os va a venir muy bien tener la agenda perfectamente planificada para que podamos saber en todo momento qué hacemos e insisto, enfocados en ese objetivo que tenemos de recalibrar nuestra vida. ¿Qué hacemos si tenemos hijos en casa? Si estamos recluidos en casa y tenemos hijos, tenemos pareja, lo que sea, bueno, pues tenemos que buscar la manera de hacerlo, ¿no? Recordad que os recomendaba que si vivís en pareja y con hijos, que os turnéis de tal manera que cuando una persona está al cargo de los niños, sea la otra parte de la pareja la que trabaja y viceversa.
Por lo tanto, la manera de hacerlo, ¿cuál sería? Pues yo hoy me encargo de trabajar en estos días, por ejemplo, y la parte de la pareja es la que se queda con los niños. Yo me quedo con los niños aquí, con lo cual tendría que hacer esta misma planificación que vemos, pero tendría que concentrarla en estos días. ¿Que queremos hacerlo por horas? Pues también lo podemos hacer por horas. Pues yo trabajo en estas horas, con los niños con estas horas, pues voy a trabajar en estas horas, ¿no? Cada uno que lo vaya haciendo como buenamente vaya pudiendo. Que seguimos con la vida más o menos normal porque por nuestra actividad no nos podemos quedar en casa. Fantástico, eso no es óbice para que adquiramos este hábito de planificar la vida como buenamente queramos, insisto. Esta lógica de mantenernos productivos es perfectamente aplicable a la vida normal y corriente, solo que en lugar de hacerlo en casa, lo haremos en el entorno laboral. ¿Que no puedes dedicar tantas horas a formación y tienes que dedicar 8 o 9 horas a trabajar? Bueno, pues fantástico, iremos quitando huecos como estamos acostumbrados a hacer. Lo realmente importante es que entendamos la importancia de tener nuestra vida organizada. Y por último, para terminar, respecto a los fines de semana, yo hoy por hoy os recomiendo que seamos lo más flexibles posibles, pero al mismo tiempo actuemos con sensatez, de tal manera que, bueno, dado que no tenemos ocio y no nos vamos a acostar a tantas y tal, vamos a intentar mantener una rutina que nos sirva, ¿no? Vamos quizás a levantarnos un pelín más tarde, no digo yo que no, pero vamos a intentar aprovechar estos huecos que tenemos libres, que antes aprovechábamos pues para hacer la compra o lo que sea, pues vamos a aprovechar igualmente para hacer la compra. Si no puede ser online, que nos la traigan a casa, pues aprovecharemos esos huecos. Pero lo que sí que es cierto es que no vamos a tener la vida social que teníamos antes en la calle, de salir, cenar, comer, etcétera. Por lo tanto, tenemos que aprovechar esos huecos para otras cosas. En primer lugar, lo podemos hacer online, podemos hacer esa comida online, como decía, pero estos huecos van a ser perfectos pues para esas actividades que antes no teníamos. Primero, para estar con nosotros mismos. Segundo, para estar con nuestra pareja. Y tercero, para estar con los niños, si los tuviéramos, ¿verdad? Así que es muy importante que aprendamos a jugar, que recordemos cómo se jugaba y que aprovechemos esta tremenda oportunidad que tenemos. Y por mi parte, nada más a este respecto. Doy por terminado por este primer módulo, por llamarlo de alguna manera. Recordar que lo que perseguíamos lo tenemos aquí descrito, no lo voy a volver a repetir porque ya lo tenemos más que claro. Y solamente animaros a que hagáis este ejercicio y a partir de mañana mismo empecéis a trabajar bajo esta lógica, porque veréis cómo os ayudará a aumentar vuestra productividad. Por supuestísimo, nos ayudará a mantenernos ocupados y sobre todo nos ayudará a recalibrar nuestra vida. Vamos a hacer este ejercicio que veréis cómo es sanísimo. Por supuesto, en esta planificación me he dejado un montón de cosas porque vuelvo a repetir que tengo dos opciones: hacer audios de 40 minutos o ir lo más rápido posible y saltar cosas por encima. Pero una vez más diré que es importante que observemos estas etiquetas y hagamos un listado de tareas que respete al máximo pues esta distribución, ¿de acuerdo? Muy bien, pues por mi parte nada más. Como digo, doy por concluido este apartado y a partir de mañana empezaremos con otros, ¿de acuerdo? Muy bien, pues un abrazo y feliz inicio de semana.